Yo, Julia, es el relato en el cual nos vamos a encontrar cómo una mujer en un mundo gobernado por hombres en el Imperio Romano va a conseguir todos sus objetivos porque es más inteligente, porque es más astuta, porque les lleva a la delantera, y me rebelo contra el hecho de que estas historias tan apasionantes de mujeres relevantes en la historia hayan quedado ocultas porque la historia la hemos contado hombres que solo se centraron en la historia de los hombres. Ya es hora de que se cuente la historia completa. Hay muchas más mujeres que influyeron en el Imperio Romano. Julia es un caso notable, un caso muy destacado, muy novelable, muy épico, que por eso me he centrado en ella. Pero a la búsqueda y captura, digamos, de personajes femeninos del Imperio Romano me he encontrado unos cuantos más. Las mujeres han estado en posición de relevancia en el mundo antiguo mucho más de lo que imaginamos. Lo que pasa es que como la historia viene referida sobre todo por fuentes clásicas que son solo masculinas, no han querido poner énfasis en estas mujeres que tan relevantes han sido. Como ahora hay historiadoras, estas historiadoras modernas están rescatando a estas figuras, y es a través de una biografía de una historiadora moderna de la Universidad de Oxford que yo puedo rescatar en gran medida la figura de Julia, y yo creo que ya es hora. Como en mis otras novelas, los grandes datos históricos son totalmente realidad, y la parte de ficción siempre va a estar en la vida privada de los personajes protagonistas. Sabemos cuándo Julia conoce a Septimio Severo por primera vez, cuándo se casan, cuándo tiene su primer hijo, cuándo tiene su segundo hijo, cuándo se distancia de él. Pero lo que nunca hay recogido son los diálogos privados entre ella y Septimio. Y ahí es donde yo puedo intervenir para humanizar al personaje, dotando de vida al personaje con esos diálogos privados. Mi primera novela de la trilogía de Escipión, una compañera de departamento, yo creo que atinadamente, me vino a decir que aunque le había gustado la novela, encontraba que los personajes femeninos no estaban muy desarrollados. Esta crítica me molestó porque pensé que tenía razón. Y estuve reflexionando sobre por qué podría haberme pasado a mí eso. Y me di cuenta de que al dejarme llevar por las fuentes clásicas, que son hombres que solo se han interesado por la vida de los hombres, no referenciaba o no incorporaba personajes femeninos relevantes que también estuvieron en ese pasado que había novelado. A medida que avancé en las novelas de Escipión, fui incorporando personajes femeninos como Sofonisba, Netiquerti, la propia Cornelia. Y en la trilogía de Trajano ya di un salto cualitativo donde aparecían gladiadoras, guerreras sármatas, emperatrices de Roma o emperatrices incluso hasta de China. Era solo cuestión de tiempo en esta evolución que yo llevaba de interés por el personaje femenino, que cuando vuelvo a buscar otro personaje injustamente olvidado para mí, por el gran público, como Escipión o Trajano, pensara, seguramente entre las mujeres habrá grandes personajes olvidados, y ahí me encontré a Julia. La novela viene presentada con un narrador especial que es el médico Galeno, el gran médico intelectual que fue médico de Marco Aurelio, de Cómodo, del propio Septimio Severo y hasta de Caracalla. Es decir, es el médico de 4 emperadores diferentes. Y él, primero desde la sorpresa y finalmente desde la admiración, decide contar la historia de Julia, porque se sobrecoge ante la magnitud del personaje. Él se da cuenta de que no está ante una persona habitual y quiere que quede reflejado por escrito lo que Julia ha hecho. A partir de ahí, introduzco en la mente de Galeno, como narrador, mi propia reflexión, cómo organizar el relato de Julia. Y concluyo que, según Aristóteles, es difícil discernir quiénes son los amigos de un poderoso, porque al poderoso se le acerca todo tipo de gente por interés. Pero lo que realmente puede definir a un poderoso son sus enemigos. Y en ese sentido, Julia tuvo 5 enemigos, 5 emperadores de Roma, lo cual te da una dimensión del personaje. Y decido que el relato se organice en 5 secciones, 5 libros, los llamo yo, que van a ser los 5 emperadores contra los que Julia se va a enfrentar. Inicialmente me presento al Premio Planeta con Yo, Julia como una única novela.
Es cierto, no obstante, que el personaje de Julia da para muchísimo más. Y ya estoy haciendo un guiño con el título, Yo Julia, a la novela referente de los clásicos sobre la literatura de Roma, de Yo Claudio, escrita por Robert Graves. Y todos o mucha gente sabe que realmente el relato de Yo Claudio son dos novelas, Yo Claudio, y en España se puso el título un poco enrevesado de Claudio el dios y su esposa Mesalina, título un poco demasiado complejo. Pero eran dos partes, que es a lo que voy. En función de cómo Yo Julia sea recibida, puedo decidir si hacer el paralelismo completo o no con Robert Graves. Si la novela de Yo Julia es muy bien recibida, igual hay que hacer esa segunda parte de Julia diosa, no lo sé. Es una novela. Dentro de lo que es una novela hay que situarla en algún anaquel, en alguna estantería, en las librerías actuales, ¿no? Y en la medida en que tiene una poderosa ambientación histórica del mundo romano, pues lógicamente la podemos considerar ciertamente una novela histórica. Pero es también verdad que la historia de amor entre Julia Domna y Septimio Severo es muy poderosa, hasta el punto de que es el único matrimonio imperial enamorado el uno del otro, emperador y emperatriz, en 200 años. Eso lo hace una historia de amor muy especial. Por eso puedes ponerlo donde quieras, novela histórica o novela romántica. Pero según la teoría piramidal de los géneros, cualquier relato, sea de crímenes o, por ejemplo, de amor, si hay una ambientación histórica muy poderosa, quedará incluido mentalmente en la mente del lector como novela histórica. Un ejemplo, El nombre de la rosa de Umberto Eco, realmente la trama es una novela de crímenes, pero como está ambientada en una época medieval, en un monasterio, todos pensamos o la calificamos como novela histórica. Solo hay dos cosas que podrían, en la teoría piramidal de los géneros, hacer que una novela histórica pase a otro género. En El nombre de la rosa, si un marciano se detuviera su ovni encima del monasterio, de la abadía, entonces sería ciencia ficción. Y si ese marciano descendiera de su platillo volante y tuviera relaciones sexuales con todos los monjes, entonces sería novela erótica. Pero si no introduces elementos de ciencia ficción o elementos eróticos sustantivos en una novela de ambientación histórica, siempre acabará en la estantería de novela histórica. El premio Planeta para cualquier escritor en lengua española es no ya solo la consecución de un sueño, sino casi de una fantasía. El sueño para un escritor es publicar. Luego, si encima llegas a mucha gente, pues mejor que mejor. Pero realmente uno fantasea con conseguir el premio, no sé si el más prestigioso, desde luego el mejor económicamente dotado de las letras españolas. Pero piensas eso, que es una fantasía, y resulta que ahora la fantasía y el sueño se han hecho realidad. Espero no despertar de esta fantasía.